Vamos a leer la palabra del Señor porque Dios nos va a hablar seguramente. Hoy quiero hablar acerca del conocimiento. Y es que el conocimiento es muy importante, pero hay que saber utilizarlo. Muchas personas hoy pues carecen de conocimiento, pero hay personas que sí tienen mucho conocimiento. Sin embargo, a algunas personas de nada les sirve el conocimiento que tienen. Por eso yo quiero que leamos la palabra del Señor hoy en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 16. Acompáñeme, dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Wow. Yo creo que hemos escuchado esta palabra muchas veces. Y hoy lo que voy a hablarles es de el conocimiento que este muchacho tenía y que sí sabía los mandamientos, que sí cumplía esos mandamientos que el Señor le recordó. Porque él sí sabía y sí los cumplía. Ahora hay que ver bien si realmente lo que él estaba haciendo lo hacía para glorificar a Dios, para honrar al Señor de corazón. Hay que ver si lo que él sabía le servía de algo, le sirvió de algo o no le sirvió de nada. Porque esto es lo que pasa hoy en día, queridos hermanos. Él supuso que ya lo sabía todo. Suponer que ya lo sabemos todo es un peligro. Pensar que no necesitamos consejo de nadie, sentirnos capaces para todo y no necesitar ayuda de alguien, pensar que no necesitamos de alguien, de los demás, es un gran error. Y es justo lo que estaba pasando con este joven. Llega y dice: ahí está el maestro. Y le voy a preguntar, sin saber que el Señor conocía la intención de su corazón. Toda vez que hagamos algo, que practiquemos algo, que hablemos algo, todo lo que en la vida hagamos, preguntémonos si lo estamos haciendo para glorificar a Dios, si lo estamos haciendo para honrar el nombre del Señor, o simplemente lo que queremos es quedar bien con los hombres, ser visto por la gente, sin poner cuidado de lo que Dios está haciendo o lo que Dios está mirando, porque Él conoce las intenciones. Y dice: maestro bueno. El Señor ya sabía por dónde iba este muchacho y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ni uno bueno. Está bien, el Padre, pero está en el cielo. Él sí es bueno, le dice el Señor. Yo creo que ni esto entendió el joven. Este muchacho no entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces, él sigue diciendo: ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? El Señor le dice: los mandamientos, tú lo sabes. No matarás, no robarás,
no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, y le recuerda la palabra y dice, todo eso yo ya lo sé y lo he guardado desde mi juventud. En la vida nos vamos a encontrar con personas que dicen, yo me sé la Biblia al derecho y al revés. Yo no necesito que alguien me aconseje si yo me conozco la palabra de pasta en pasta. En la vida nos vamos a encontrar con personas que dicen, no, yo, ¿sabes qué? No necesito tu consejo, si yo no soy de ayer. Yo entiendo, yo nací en un hogar cristiano, mis padres conocían la palabra, ellos me enseñaron, y ¿sabes qué? A mí nadie me va a venir a babosear, cuando muchas veces lo que se le quiere es dar un consejo, cuando muchas veces lo que se le está haciendo es corregir algo que no está bien, porque parece que todo está bien, pero dice, una cosa te hace falta, dice en el libro de San Lucas, capítulo 18, verso 18. Una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y en este texto de San Mateo también 19, 16 en adelante, entonces responde el joven, ¿qué me falta? Vende, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Dice la palabra que el muchacho quedó triste porque tenía muchas posesiones. Seguramente dijo, esto sí no, lo siento, pero no. Aquí nada más. ¿De qué sirvió todo lo demás? Porque se fue triste. Todo lo que él hizo desde su juventud, todo lo que él pretendía saber, no le sirvió de nada, porque seguramente él quería agradar a los hombres, él quería ser visto y alabado por los hombres, que cuando Dios le hace la prueba verdaderamente si ama al Señor y el Señor le prueba para ver dónde tiene su corazón. Oh, querido hermano, este hombre demuestra que su corazón no estaba en el Señor, que él hacía las cosas, pero no de corazón para Dios, porque su corazón estaba en las riquezas, en las posesiones, en los bienes materiales. Y muchas veces, queridos hermanos, nosotros tenemos que hacernos ese examen, tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para agradar a Dios o simplemente porque nos gusta ser vistos por los hombres. Y aquí habla la palabra del Señor entonces de este conocimiento que nosotros tenemos que aprovechar. Si tú sabes mucho, gloria a Dios. Si en la vida tú has aprendido tantas cosas, si de la palabra sabes bastante, si creciste en un hogar cristiano, si tú te sientes capacitado, querido hermano, qué bueno. Pero ojalá lo aproveches. Ojalá, como dice la palabra de Dios, nosotros recordemos de dónde el Señor nos ha traído, de dónde el Señor nos ha sacado. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida esto. Y ahí viene donde muchas personas no entienden si son o no son conocedores. Al final, no se sabe si son sabios o no son sabios. Porque yo he encontrado muchas personas que conocen, que han estudiado mucho, han estudiado teología, tienen tantos estudios teológicos y uno se queda admirado y asustado porque en realidad lo que demuestran con sus obras, con sus actitudes, no es sabiduría, no es conocimiento, o sí, pero no les sirve de nada. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo muchas veces es nada más llenarse la vida de lujo, llenar su cuarto de libros, llenarse
su pared de diplomas. Y eso no nos va a servir, querido, de nada. No nos va a servir para nada si nuestro corazón no está en Dios. Si lo que hemos aprendido no está sirviendo para la gloria de Dios. Entonces, ¿quién es sabio? Dice la palabra en Santiago capítulo 3. Yo quiero que me acompañe en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio entonces? Y aquí lo dice la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Escuchen, lo voy a repetir una vez más. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién entre vosotros es sabio? ¿Quién entre ustedes es entendido? ¿Hay o no hay? Seguro que sí. Hay gente que es digna de admirarla por la sabiduría, por el entendimiento, por el conocimiento que tiene. ¿Es malo? No es malo. ¿Qué tiene que hacer esa persona entonces que tiene sabiduría, que tiene entendimiento, conocimiento? Va a ocultarlo porque ni modo, ¿no? Dice, muestre por su buena conducta sus obras. Malo tener sabiduría no es. Dice, no, muestre por su buena conducta sus obras. Pero escuche ¿qué termina diciendo? En sabia mansedumbre. Los que son sabios verdaderamente tienen esta característica de ser mansos. Wow, yo conozco personas que son súper sabios, entendidos, pero tienen una mansedumbre tremenda. Son mansos, tienen humildad. En realidad, los que son sabios muchas veces no lo tienen que andar diciendo, no tienen que andar hablando, mostrando tanto. Los que son sabios son muchas veces callados, pero muestran por su buena conducta, dice la palabra de Dios, sus obras, y lo hacen en sabia mansedumbre. El Señor nos enseña mansedumbre. Todo lo que nosotros tenemos que tener, si hemos alcanzado algo de Dios, si hemos aprendido algo de Dios, si algo hoy hemos logrado, si algo hoy tenemos, si algo hoy pudimos hacerlo, el Señor nos manda a ser mansos, a ser simples, a ser sencillos. No tenemos que andar ahí divulgando, o vamos a caer en el error de que todo lo que sabemos no nos va a servir de nada porque nuestro corazón no está centrado en el Señor. Mis queridos hermanos. Y luego dice la palabra del Señor también de que muchas personas se jactan y se jactan en vano. ¿Saben por qué? Porque, mis queridos hermanos, la sabiduría no es propia. La sabiduría que tiene aquel hombre, aquella mujer que predica la palabra de Dios, que hace algo para la gloria de Cristo o en Cristo, en su obra, lo ha logrado de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Quiero que me acompañen para que veamos qué es lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Oigan esto, está tremendo. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si estamos en la presencia del Señor, no tenemos por qué jactarnos. Si algo hemos aprendido, si algo hemos logrado, si tú sabes mucho y sabes más que otros, si tú incluso te puedes expresar mejor que otros, si tú has logrado algo más que otros, no tienes de qué jactarte, dice la palabra de Dios. Solo tienes que recordarte de dónde vienes, de dónde el Señor te sacó, quién eras antes. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos siempre. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Cuándo sucedió? ¿Será que porque éramos bien listos, como dice la palabra, entendidos, súper sabios, poderosos? Dice la palabra, no eras muy sabios, no eras muy poderosos, dice la palabra del Señor. No eras muy nobles estando en la carne, dice la palabra de Dios. Mirad, no tienes que jactarte, porque lo sucio, lo más vil, lo menospreciado, lo débil, todo lo peor, de ahí escogió Dios a esos hombres para avergonzar a los fuertes, a los sabios, a los poderosos, a aquellos que se jactaban de que mucha letra, mucho estudio, títulos, y dice la palabra de Dios, todo eso quedó pequeñito, todo eso quedó por los suelos, porque la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo realmente es incomparable, incomprensible. Y mis queridos hermanos, esto entonces tenemos que estar nosotros agradecidos con el Señor. Si alguien sabe, si alguien conoce, dice la palabra de Dios, entonces que sea agradecido, entonces que sea humilde, que sea manso. ¿Por qué estoy enseñando esta palabra? Porque es muy importante el conocimiento verdaderamente, nos hace prosperar, el verdadero conocimiento. Nos hace ir para arriba. Dice la palabra del Señor en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento es bueno. El conocimiento nos lleva para arriba, el conocimiento nos construye. Pero la falta de conocimiento destruye. Y si alguien tiene muchísimo conocimiento, pero no lo sabe utilizar, lo está usando de la manera incorrecta. Si alguien tiene mucho conocimiento, pero está humillando a todo mundo porque se siente único, la palabra del Señor dice que está en un gran peligro y puede estar siendo destruido. Queridos hermanos, Dios quiere que nosotros seamos realmente prosperados, que estemos cada día construyéndonos. El Señor nos va construyendo de poco en poco. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que estar siempre con el Señor Jesús, bien enfocados. Tenemos que estar en el Señor Jesucristo bien presente, de que nuestro corazón esté con Él, que nuestro corazón realmente esté en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos va a probar si lo que estamos haciendo, si lo que hoy hacemos o decimos está siendo para la gloria de Dios o no. Dios nos va a probar. Dios te va a probar si lo que estás haciendo lo estás haciendo para la gloria de Dios o no. Dios te va a probar.
Dios quiere probar dónde está nuestro corazón. El corazón de aquel muchacho estaba en las riquezas. Pero hoy posiblemente el corazón de muchas personas no sea el mismo caso de las riquezas. El corazón de muchas personas puede estar a lo mejor en el negocio, a lo mejor en estar buscando fama. A lo mejor el corazón de muchas personas está en ser alabado, como dice la palabra de Dios, ser amadores de sí mismo. Ahí puede estar el corazón de muchas personas. O no sé, hay muchas tentaciones por las que el Señor quiere probar realmente si tu corazón no está nada más por ahí. Antes escuchaba mucho esto, donde decían que los jóvenes iban a la iglesia a buscar si se encontraran una jovencita. Y viceversa, las jovencitas iban a la iglesia para buscarse a un jovencito. Y Dios quiere probar eso. ¿Y saben qué, queridos hermanos? ¿Pasa? Claro que sí, pasa. Ahí está el hermano, ahí está la hermana cantando, glorificando al Señor, pero con los ojos para ahí. Dios dice, ey, chico, ¿vienes para adorar a Dios? ¿Vienes para exaltarme? ¿Vienes para glorificarme? ¿Me estás viendo? ¿Está tu corazón aquí? ¿Me estás adorando de corazón? ¿O a dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu corazón? Dios quiere probar. Porque canta bien bonito y dice, vamos a cantar bien bonito, vamos a predicar bien bonito, voy a dar un mensaje mejor que los demás. Y Dios dice, quiero probar tu corazón, si lo que estás haciendo lo estás haciendo para mi gloria, y quiero ver si realmente tu corazón está en mí o está en la gente, o está en las cosas materiales. Y Dios dice, está bien que sepas, está bien que conozcas, está bien que lo hagas mejor que los demás, está bien que vayas prosperando, está bien que hayas tenido logros, pero Dios dice que tu corazón no sea parte de mí. Queridos hermanos, esto es tener sabiduría, aceptar consejos de los demás. En la vida yo aprendí, mi madre me enseñó a escuchar consejos de cualquier persona. Me decía mi mamá, si ves a un bolito, en Guatemala decimos a una persona ebria, ¿verdad? Si ves a una persona ebria que está por ahí y te quiera dar un consejo, escúchalo. Es cierto que está tomado, está ebrio, pero escúchalo. Porque si te está aconsejando, seguro ha tenido una mala experiencia y no quiere que te pase a ti. Aprendí a escuchar consejos, aprendí a escuchar a cualquier persona sin juzgar su apariencia física, sin juzgar su condición. Pero hay gente, mis hermanos, que no quiere escuchar consejo porque lo primero es, ¿quién me va a aconsejar a mí? Lo siento, pero yo tengo mis consejeros. Y muchas veces pensamos que solo es uno, dos personas las que nos pueden enseñar, porque muchas veces estamos mal de la cabeza, pensando que es que el tipo que a mí me va a aconsejar tiene que ser de nivel. El hombre que a mí me va a aconsejar tiene que tener un buen léxico. La persona que a mí me va a aconsejar, wow, increíble, se sabe desenvolver muy bien. Pero hay gente que ni sabe hablar. Pues esa gente que muchas veces ni sabe hablar, esa gente que para ti no significa mucho, a esa gente Dios puede utilizar para hablarte, para enseñarte lo que tú necesitas, para corregir tu vida. Esa persona que parece no muy sabia, esa persona que parece que es de ayer, porque así lo miran muchas veces la gente. Cuando alguien ve a un predicador joven, cuando alguien ve a un predicador muchachito, como que la gente está acostumbrada a no mucho confiar, a muchas veces juzgar o prejuzgar
¿será que sabe este? ¿Qué experiencia tiene este? ¿Tiene experiencia o no? Este no ha vivido nada. ¿Qué me quiere aconsejar? Jamás digas esto, porque la sabiduría que Dios pone para aconsejar no es sabiduría humana, no son experiencias humanas. Dios no se equivoca para utilizar a un niño, Dios no se equivoca para utilizar a alguien que de repente ni siquiera puede expresarse bien, aquella persona que de repente tartamudea, aquella persona que de repente tiembla de nervios para hablar, pero siempre Dios no se equivoca para usar a esa gente. Y entonces se cumple la palabra de Dios, que lo más vil, lo menospreciado de los hombres, esos escogió Dios, a esos ungió Dios para dar vergüenza a otras personas. ¿Para qué otras? Para que los ricos, para que los grandes, para que los poderosos sientan vergüenza. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Queridos hermanos, qué bueno es aprender de todos, sin importar quién sea. Y eso lo dice la palabra de Dios también. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿qué sabiduría es la que estás utilizando? Porque hay gente que es muy lista, pero la sabiduría que está utilizando no viene de lo alto. Y esto lo dice Santiago capítulo 3 verso 14. Habíamos leído Santiago capítulo 3 verso 13. Veamos lo que dice el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Este es un bombazo para aquella gente que considera ser sabio, se siente inteligente, entendido, pero dice la palabra, pero si tenés celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes de que seas sabio. Y es que el Señor es santo, el Señor es perfecto. Y hay muchas personas, queridos hermanos, consideran ser sabios, pero oiga, lo voy a repetir, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No, ni te atrevas a mentir contra Dios, que es la verdad. ¿Que tienes sabiduría? Veamos lo que dice el versículo 15. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Tremenda esta palabra. Nos está diciendo, es que esa sabiduría no viene de lo alto, porque hay sabiduría terrenal, porque hay sabiduría animal, y es que hay sabiduría diabólica, que eso está más terrible todavía. ¿No creen ustedes que necesitamos doblar rodillas y decirle, Padre, yo no quiero sabiduría animal, yo no quiero sabiduría diabólica, yo no quiero manipular a la gente y sacar provecho, porque hay gente que es así, se cree muy lista y lo que hacen es sacar provecho y les funciona muchas veces, son listos. Sabiduría terrenal, sabiduría humana, animal, diabólica. Hay gente que daña y parece ser muy inteligente, parece ser muy sabia, pero dice la palabra de Dios, esto no es de lo alto, esto por aquí se va a encontrarse, sí, la gente va a poder manipular, pero el que tiene sabiduría de lo alto, el que tiene sabiduría de Dios, vea lo que dice el versículo 17,
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Noten esto, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Esto es maravilloso, hermanos. Sabiduría pura, sin contaminación. No está contaminada, es pura, dice la palabra del Señor. Sigue diciendo más. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Esta es la sabiduría que tenemos? ¿Esta es la sabiduría que consideramos tener? ¿Cuál? La voy a repetir. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, resaltemos, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría, dice, que viene de lo alto. Esta es la sabiduría de la cual nosotros no debemos jactarnos. Esta es la sabiduría que hace prosperar. Esta es la sabiduría que nos tiene todo el tiempo mansos y humildes, dice la palabra del Señor. Esta es la sabiduría que hace prosperar. Queridos hermanos, la que hace ver a los demás con valor, sin prejuzgar, sin ver cómo está vestido, sin juzgar cómo habla, cómo se presenta. La palabra del Señor dice que los que son sabios saben escuchar. Queridos hermanos, en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 2, esto deja con la boca cerrada para muchas personas que tienen imaginaciones solamente. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Y si alguno se imagina, oigan esto, es una imaginación. Muchos tienen imaginaciones terribles. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Yo ya sé. No, a mí nadie me va a venir. Dice la palabra del Señor, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Así están muchas personas, creyendo tener mucha sabiduría. Así están muchas personas, creyendo saberlo todo, no saben nada. Esas son las personas que no les gusta aprender de nada. Esas son las personas que empiezan a calificar a las personas por su condición, por su apariencia, por sus, de repente, posiciones. Y muchas personas empiezan a prejuzgar a la gente. Y mis queridos hermanos, la palabra del Señor dice, si te imaginas que sabes mucho, no sabes nada. Por lo tanto, queridos hermanos, la humildad, la mansedumbre vale mucho. Y algo más, yo voy a terminar con esto. Hay mucho en la palabra del Señor, pero recordándonos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 11, donde nos habla del querubín que dijo, subiré a lo más alto donde pondré mi trono y me sentaré ahí para recibir alabanza, para recibir gloria y seré semejante a Dios. Ahí dice, tú, querubín, que dijiste esto, fuiste desechado y enviado hasta
el abismo. Fuiste desechado del cielo, fuiste destruido, fuiste lanzado al abismo. Mire, Dios puede levantarnos, Dios puede llevarnos a un nivel muy alto. El cuidado que tenemos que tener cuando Dios nos levanta, cuando Dios nos capacita, cuando Dios nos está utilizando, cuando Dios nos está bendiciendo, el cuidado que tenemos que tener es nunca sentirnos autosuficientes. Nunca pensar que ya lo vimos todo, que ya lo podemos hacer, como muchas veces pasa incluso en los miembros de la iglesia. Pasa muchas veces en la obra del Señor, donde hay gente que ya no quiere escuchar al pastor, porque piensa que sabe más que el pastor. Hay gente que ya no quiere ni siquiera obedecer a los pastores, y dice, no, si yo ya tengo el don, y cierto, muchas veces tienen el don, tienen el talento, esto es aceptable, tienen la capacidad de repente de hacer lo que el pastor hace, y saben que hacen muchos sin escuchar primeramente la voz de Dios, se mandan, y saben, se autodenominan pastores, evangelistas, profetas, maestros, y dicen, no, si yo ya lo puedo hacer, voy. Y hacen lo que ellos consideran que lo van a hacer bien. Como dice la palabra del Señor, sin saber que desde arriba se van de una vez para abajo. ¿Esto por qué pasa? Porque muchas veces sube el ego, porque muchas veces sube el orgullo, se olvida de la mansedumbre, porque muchas veces pensamos que ya lo vimos todo. Aún no hemos visto nada, queridos hermanos. Siempre que he predicado, siempre que le he dicho a la iglesia, digo, siento que soy de ayer, aquel mismo predicador que cuando pasa al púlpito comienza a temblar, tiembla. Porque este lugar, porque al estar aquí, hermanos queridos, nosotros lo sentimos, así lo vemos, así lo hemos reconocido, que no es cualquier lugar. Hacer lo que hacemos no es cualquier cosa, por lo tanto debemos temblar, por lo tanto debemos decirle, Señor, sin tu ayuda, sin tu presencia no lo vamos a poder hacer, ayúdanos. Y jamás nos hemos sentido expertos en algo, siempre sabemos que cada día es el Señor el que nos ayuda a predicar o a hacer lo que hacemos, a cantar lo que hacemos, querido hermano. Sabemos que solamente Dios es el que nos puede ayudar para poder hacerlo. Cuando nosotros conservamos, cuando nosotros mantenemos esta humildad, esta mansedumbre, el Señor nos va a llevar poco a poco a donde Él quiere, no a donde nosotros queremos. No, que subiré a lo más alto, me sentaré en el trono. No es donde tú quieres, es donde Dios quiere. Que el Señor lo haga. Si el Señor nos quiere llevar a lo más alto, que nos lleve Él. Pero nosotros no vamos a inventarnos tantas cosas para poder llegar ahí. Porque el Señor es perfecto, Él sabe cómo llevarnos y Él sabe el tiempo, Él sabe perfectamente las horas. Cuando nosotros somos ofrecidos, metidos sin escuchar la voluntad de Dios o sin saber si es la voluntad de Dios o simplemente porque hay orgullo, hay altivez, hay jactancia en nosotros, vamos solamente a quedar avergonzados. Queridos hermanos, que la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros, que el conocimiento que tú tienes, todo lo que tú hagas, sea para glorificar a Dios y lo más importante, que tu corazón esté en Dios, que no esté en otra cosa, porque Dios nos va a probar. Que Dios los bendiga. Este ha sido el mensaje de la palabra del Señor. Yo quiero agradecerle a nuestro Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias
por bendecir a tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que tus hijos hoy han recibido esta palabra, porque sabemos que hoy, Señor glorioso, tu pueblo ha sido tocado, ha sido lleno. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, Señor. Bendecimos, Dios del cielo, a la gente que hoy, Padre, recibe tu palabra con amor, recibe tu palabra con pasión, Señor glorioso, con mansedumbre, con humildad, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios.